Ahora, daños en la vía córtico-espinal. Bien, una monoplegia se caracteriza por ser un daño en la corteza cerebral, como ya vimos que puede ser por un tumor, y la parálisis se va a dar en el lado opuesto. Si tengo en el hemisferio izquierdo el daño, pues se me va a paralizar una pierna derecha, nada más, o un brazo derecho. Una hemiplegia se caracteriza porque el daño ya no es en la corteza, sino es ahí, en la cápsula interna. Y pues la parálisis va a ser en el lado opuesto y se me va a paralizar la mitad del cuerpo. Ahí tenemos la cápsula interna. Como le dije anteriormente, medialmente tenemos el tálamo y lateralmente, ese que parece un cuadrilátero, un cubito, es el núcleo lenticular. Una cuadriplegia se caracteriza por ser un daño en la región cervical de la columna. No movemos ya nada prácticamente. Y por último, la paraplegia es un daño en la región lumbar. Se está dañando la médula. Bien, acá tenemos la poliomielitis. ¿Qué es la poliomielitis? Bueno, es una enfermedad viral causada por el poliovirus. Esta tiende a dañar las astas anteriores de la médula y produce una parálisis parcial o una parálisis total, dependiendo qué tan fuerte sea el daño. Acá vemos las astas anteriores. Ahí, por ejemplo, se estaría dando una parálisis total de los dos cuerpos. Todo esto no siempre se va a dar en la misma magnitud. Unos son menos, otros son más, pero al final siempre va a ser una parálisis. Pero del mismo lado, porque acá ya no está interviniendo lo que es tálamo y corteza cerebral. Bien. Ahora tenemos aquí una anestesia epidural. La anestesia epidural que se coloca en el espacio de la dura madre. ¿Qué tiene que ver esto con un daño en la vía córtico-espinal? Bueno, no es tanto un daño en sí. Cuando se pone una anestesia raquídea, prácticamente te va a dejar con una paraplegia, pero esto se le conoce como una paraplegia medicamentosa reversible. Bien. Las palancas. ¿Qué son las palancas? Las palancas no son más que un conjunto de estructuras que nos van a permitir el movimiento voluntario, caracterizadas por un apoyo, que es una articulación, la potencia, que son los músculos, y la resistencia, que vendría a ser el peso óseo o también de algunas estructuras de los músculos. Eso es todo. Tenemos tres tipos de palanca. La palanca de primer género, también conocida como una palanca de equilibrio. Una palanca de segundo género, una interresistente o resistencia. Y una palanca de tercer género, conocida como interpotente o de velocidad. La palanca de primer género de equilibrio, quiero que vean ahí que en el centro hay una letra A. Se denomina A de apoyo o A de pulcro también que le dicen. ¿Qué tiene que ver la palanca? Acá yo creo que vean algo importantísimo, que las palancas tienen su nombre gracias a lo que hay en el medio. Por ejemplo, en el medio tenemos ahí al equilibrio. Es por eso que se llama palanca de equilibrio. La resistencia está en el lado izquierdo y la potencia está en el lado derecho. Pero yo también, si quiero, le cambio. Le pongo la potencia atrás y la resistencia adelante y el equilibrio en el medio. ¿Por qué hago esto? Porque todo va a depender de cómo vean la estructura. Por ejemplo, acá tenemos la resistencia. La resistencia es el peso de la cabeza. El apoyo es el atlante occipital, que es la articulación, y la potencia va a ser los músculos extensores del cuello. Y esto va a ser una palanca de equilibrio y vamos a sostener la cabeza. La palanca de segundo género, por ejemplo, vemos que se llama interresistente o de resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia está en el centro. Vemos claramente que el apoyo es la articulación metatarsofalángica, la potencia va a ser los músculos gastrocnemios y la resistencia es prácticamente el peso del cuerpo. Por último, la palanca de tercer género, una interpotente, vemos que la potencia está en el centro. Ojo, importantísimo. ¿Cómo se define la potencia? La potencia se va a definir como el punto que va a jalar y donde se inserta el músculo, esa es la potencia. Por ejemplo, acá tenemos que el apoyo es el codo, la potencia es el bíceps braquial y la resistencia es el peso del antebrazo con la mano. Y esto va a permitir hacer la flexión del antebrazo sobre el brazo. Acá les dejo un ejercicio simple, rapidito. Convierte la palanca de flexión del antebrazo sobre el brazo de tercero a segundo género. ¿Cómo lo harían? Simple. Primero vemos el tercer género. Tenemos aquí el brazo con el antebrazo, la mano. La resistencia va a ser el antebrazo y la mano. El apoyo va a ser el codo. Y la potencia, como dije que estaba en el centro, es el bíceps braquial. Y esto nos permite la flexión del antebrazo sobre el brazo. ¿Y cómo haríamos para cambiar a la de segundo género? Primero tendríamos que decir que segundo género la resistencia está en el medio. Entonces, en primer lugar, el apoyo va a ser el codo, la resistencia va a ser el antebrazo y la potencia va a ser la inserción del músculo que esté adelante de la resistencia. En este caso va a ser el músculo del braquiorradial, porque es el único músculo del brazo que va a ir hasta la parte final del antebrazo.
porque sabemos que el supinador largo o braquiorradial se inserta en la apófisis estiloides del radio, mientras que el bíceps se inserta en la tuberosidad bicipital del radio, o sea, más arriba, o sea, más proximal al codo. Y el braquiorradial va más distal al codo. Articulaciones. ¿Qué son articulaciones? No es más que unión de huesos que van a permitir movimiento, nada más. Ahora, pero hay articulaciones complejas y combinadas también. La diferencia entre una compleja es que la compleja tiene dentro de sí una cápsula articular de cartílago, mientras que las combinadas son dos articulaciones independientes que se mueven simultáneamente. Por ejemplo, las costillas, cuando tú inhalas profundamente, se te elevan las costillas a la misma vez. Clasificación de las articulaciones. Tenemos su clasificación por estructura, por movimiento y por caries articulares. En la estructura tenemos las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales. Por movimiento, las fibrosas son sinartrósicas, las cartilaginosas son anfiartrósicas, que tienen muy poco movimiento, y las sinoviales son diartrósicas, que tienen amplio movimiento. Eso lo vamos a ver ahorita. Bien, acá está. Por estructura, las fibrosas, que tienen un tejido fibroso interpuesto. Su movimiento es sinartrósico. O sea, no hay movimiento. Y su forma de sus caries articulares, ahí pueden ver que dicen planas, por ejemplo, los huesos nasales, dentadas, el occipito parietal, escamosas, la temporoparietal. Algo importantísimo son algunos términos que tenemos que saber. Por ejemplo, ¿qué es una gónfosis? Una gónfosis no es más que una articulación dentaria. Y ahí lo que dice es prolongación en forma de clavija que se introduce en el alveolo. Eso es todo. Una esquindilesis es una superficie en forma de clavija que se va a introducir o se va a articular en una ranura, por ejemplo el vómer con el esfenoides. La sindesmosis es una articulación fibrosa con movimiento. Si ustedes se tocan entre su cúbito y su radio, hay un espacio intermembranoso, eso es una sindesmosis. Si van y tocan su pierna ahí entre la tibia y el peroné, hay un espacio fibroso, ese también es una sindesmosis. Hablemos de las cartilaginosas. Las cartilaginosas tienen un cartílago interpuesto. Principalmente es así. Aunque no todas van a ser consideradas como cartilaginosas, pese a que tengan un cartílago. Veamos que las cartilaginosas por su movimiento son anfiartrósicas, o sea, poco movimiento. Las cartilaginosas son consideradas también sincondrósicas, dependiendo cuál sea la biografía que lean. Sincondrosis o cartilaginosa primaria. Bien, una sincondrosis son huesos unidos por cartílago hialino. Una sinostosis es una articulación en donde el cartílago hialino se ha osificado. Una sínfisis no es más que caras articulares de los huesos cubiertos por cartílago hialino y unidos por tejido fibroso o cartilaginoso. Y bien, si vamos a hablar de las sinoviales, tenemos que son de amplio movimiento o de artrósicas. Y por sus caries articulares son bastantes. Eso lo vamos a ver a continuación, porque lo más principal de estas articulaciones es sabernos las caries articulares y cómo es que están definidas. Eso es lo que siempre te preguntan. En la articulación fibrosa, los huesos nasales, por ejemplo, es una de tipo plana. En las aserradas tenemos la frontoparietal, aquí lo podemos ver. Tenemos también la dentada, que son la parietoparietal, acá está, o biparietal o interparietales. Tenemos la parietoccipital, acá lo vemos. Tenemos la frontoetmoidal. La frontoetmoidal, ahí vemos el frontoetmoidal. Por abajo el etmoides, por arriba el frontal. Y más lateralmente tenemos aquí al frontoesfenoidal. El ala mayor del esfenoides por abajo y el hueso frontal por arriba. Escamosa o bisel, la temporoparietal, tenemos ahí el parietal con el temporal, y eso es un tipo escamosa. La esquindilesis, vómer con el esfenoides. Bien, aquí tenemos el vómer con el esfenoides, que se está incrustando, podemos ver ahí que el esfenoides se incrusta en el vómer. La articulación cartilaginosa o anfiartrósica tenemos... Bien, continuamos en la parte siguiente porque se me está yendo la voz.